Morena y sus aliados impidieron que la Comisión Permanente convocara a un periodo extraordinario en el Senado de la República, tal y como lo ordenó un tribunal federal para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia. La bancada de mayoría acusó al Poder Judicial de entrometerse en las funciones legislativas, mientras que la oposición recriminó la negativa y la calificó como una artimaña del gobierno para no transparentar sus proyectos. Lo cierto es que hasta el momento el INAI lleva 62 días sin poder sesionar, dejando en pausa cerca de 4,800 pendientes de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 16 votos a favor, en contra 20, 0 abstenciones. No se considera de urgente resolución. Fue de esta manera como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó la propuesta de la Junta de Coordinación Política del Senado para convocar a un periodo extraordinario, pese a que un tribunal federal lo había ordenado con el propósito de que se designara a los comisionados pendientes en el INAI, por lo que los nombramientos se turnaron a la primera comisión, de la cual se desconoce la fecha en la que va a sesionar. Y es que a decir de los morenistas, esta decisión se tomó ante las presiones que ha ejercido el Poder Judicial de la Federación sobre el Congreso de la Unión, por lo que advirtieron que no se someterán a las órdenes de unos cuantos. Esto fue lo que comentaron. Y fíjense lo que les digo. Por supuesto que la mayoría que nos dio el pueblo de México no vamos a aceptar que nos truene el dedo un juez. ¿Quieren trabajar? Saquemos los 100 nombramientos. Los 100 nombramientos. Entre ellos, más de 50 magistrados de tribunales electorales. Saquemos los 100 nombramientos y adelante. Uno, no. Quienes integran el Poder Judicial, que además han demostrado ser el supremo poder, solo un paso abajo de Dios, quieren entrometerse entre nuestras funciones, creyéndose dueños del poder. Este llamado es para solicitar de manera respetuosa, y no como ustedes han actuado a la mala, que no intervengan en las decisiones y en las actividades que llevamos a cabo en el Senado de la República. No corresponde al Poder Judicial legislar, no corresponde al Poder Judicial estar por encima de los poderes de la República. Hay un equilibrio de poderes, no hay un supremo poder que imponga a los otros poderes su voluntad, además de que ni siquiera fueron elegidos por el pueblo. Y como era de esperarse, la oposición reviró a esta postura, asegurando que Morena, sus aliados y el gobierno federal buscan mantener inoperante al INAI, pues tienen miedo de transparentar sus proyectos y dar la cara al pueblo de México. Escuchemos. Si un gobierno estuviera haciendo bien las cosas, ¿por qué se opondría a esto? Porque, a ver, fuera máscaras. Son ustedes los que no quieren al INAI, porque el INAI significa la posibilidad de transparencia en este país. Hoy el país va a juzgar sobre quién está a favor de la construcción del país y sobre quién está deteniendo lo más puro que puede tener una democracia, que es el acceso a la información y la transparencia. El argumento del pobre, del indefenso, del débil frente al poderoso es el amparo. Y el amparo fue diseñado para eso. Y esta es la ejecución de una resolución de amparo. ¿Cuál intromisión? ¿Saben cómo sería la intromisión? Que la Corte dijera, fulano de tal
es el nuevo comisionado del INAI. Esa sería una intromisión. Y hay que recordar que en cumplimiento con una orden judicial, la Junta de Coordinación Política del Senado integró 2 ternas para seleccionar las 3 vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La primera propone a Julio César Bonilla Gutiérrez, a María de los Ángeles Guzmán García y a Ileana Hidalgo Rioja para cubrir la vacante del comisionado Francisco Acuña. La segunda terna es para cubrir las 2 vacantes restantes y esta está conformada por Luis Felipe Nava Gómar, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Lo cierto es que hasta el día de hoy, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales lleva 62 días sin poder sesionar, dejando en pausa más de 4.800 recursos pendientes de votación y frenando 8 sesiones del Pleno. Por lo pronto, el INAI tendrá una sesión de pleno de manera extraordinaria. Será este próximo lunes 5 de junio, tras el fallo del amparo promovido por la comisionada Julieta del Río Venegas para que el organismo pudiera sesionar, aún pues con esta imposibilidad de hacerlo, vamos a decir, constitucionalmente, porque les falta quórum en el pleno del INAI. Pues a Ricardo Monreal le volvió a fallar la estrategia legislativa, de esas que nos tenía acostumbrado a resolver, a operar como un efectivo senador, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. No le volvió a salir este tema del periodo extraordinario, le volvieron a voltear bandera, de alguna manera, los morenistas en el tema del INAI. ¿Por qué? Pues porque, como ya lo dijeron allí en Palacio Nacional, pues está mejor, ¿no?, que no tengamos a un INAI que esté funcionando, me refiero en términos de sesionar, con estos casi 5,000 recursos que pues el INAI se junta con todos sus comisionados para dirimir si hacen solicitudes a, digamos, a qué dependencias o por qué se les negaron la información, si vale la pena mandar una nueva solicitud o exigirle a las dependencias entregar la información pública. Por ejemplo, hablando de los recursos interpuestos por los ciudadanos, por los periodistas que buscan conocer con detalle cuál es la información que no se quiere dar a conocer, que se está ocultando y que al hacer una solicitud de información de transparencia, pues te la niega cualquier dependencia pública a nivel federal o a nivel estatal. Ese es el INAI, para eso sirve sesionar, para dirimir si es que una dependencia no quiso entregar la información, si se le exige, si se pone un recurso de reconsideración, etcétera, etcétera. Para eso el Pleno del INAI funciona y por supuesto funciona para darle transparencia a toda la actividad pública del país, para darle transparencia a cómo se ejecutan los recursos públicos, a cómo se gastan, a cuántos lujos, privilegios tienen. Por ejemplo, en muchos gobiernos se ha conocido a través del INAI los privilegios con los que viven los secretarios de Estado, los gobernadores, los mismos presidentes, organismos como en el caso del CONACYT, ahora en el gobierno del presidente López Obrador, que tienen un comedor de lujo con comida de primera, es decir, y muchas otras cosas, o no se diga la CFE con estos monederos electrónicos para que sus empleados se vistan en Liverpool y gasta miles de millones, cientos de millones de pesos en la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, para eso sirve el INAI, para conocer todos los excesos y cómo se están gastando los recursos públicos que salen de nuestros impuestos, de los mexicanos, además de otras cosas que hace el INAI, como el cuidado de los datos personales. Pero es el pilar de la transparencia y para que una democracia funcione debe de haber transparencia y no opacidad en los gobiernos. Pero ya decía, en Palacio Nacional pues están mejor así, ¿no? O que no puedan sesionar los comisionados del INAI. Y bueno, pues obviamente en todo este asunto, que finalmente es un pleito también, está metido el Poder Judicial porque pues los comisionados o la oposición política va a obtener recursos al Poder Judicial de la Federación para exigirle al Senado que pues cumpla con sus facultades, que es promover a los comisionados del INAI que faltan, es decir, proponerlos y palomearlos, ¿no? Que el presidente tiene su derecho de veto, que ya lo hizo, ahí le falló también a Ricardo Monreal la operación política, y que funcione este organismo autónomo, que le cuesta además al Estado mexicano, a todos, pero además
pues es pilar de la transparencia que debe existir en el país. En fin, otra vez la cargada contra el INAI y contra los organismos autónomos que le son incómodos al presidente López Obrador y a su gobierno.